Hay principios del derecho procesal civil y mercantil que refieren a la forma del proceso y reglas esenciales que deben observarse en su ejecución. Entre estos están los principios de gratuidad de la justicia, legalidad, igualdad procesal, defensa, contradicción, dispositivo, rogación, aportación, oralidad, publicidad, celeridad, economía procesal y concentración. Principio de legalidad. Este principio se refiere a la necesidad de que los tribunales actúen dentro del marco de la ley cumpliendo cada una de sus reglas en la forma que ésta indica. Los procesos judiciales son de configuración legal, es decir, que el legislador determina la manera en la que deben producirse. La ley dice las etapas y las oportunidades procesales que tienen las partes, así como los requisitos que deben de cumplirse en cada una de estas, por lo que las partes y el juez deben respetar estas reglas para que ocurra el debido proceso que el legislador ha diseñado. De lo contrario, cuando no se cumplen los requisitos legales, la ley prescribe sanciones jurídicas o soluciones como la nulidad de los actos procesales. Por esa razón, el principio de legalidad significa que los procesos y los actos procesales no se los inventa el juez, sino que surgen de la aplicación de la ley. Principio de igualdad procesal. Hace referencia a la necesidad de que las partes tengan las mismas oportunidades y cargas procesales, así como el acceso a los mismos recursos y medios para defender sus intereses, sin que haya desequilibrios entre las posiciones procesales que cada una de ésta ocupa. Por eso, se lo ha conocido tradicionalmente en la doctrina como principio de igualdad de armas. Aunque la ley ya define de muchas maneras las mismas oportunidades para las partes procesales, es el juez quien tiene que encargarse de que esto sea realidad dentro del proceso. Sin embargo, hay que advertir que este principio puede adoptar matices diferentes de acuerdo con los tipos de procesos a los que se refiera. Así, mientras en los procesos civiles y mercantiles significa dejar que las partes se acusen y defiendan únicamente con los medios que cada una pueda aportar, en procesos laborales o de familia implican la defensa de la parte más débil dentro de la relación jurídica procesal. Principio de defensa. Hace referencia al derecho de toda persona a ser oída y a defenderse en el proceso, a tener la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas en los momentos procesales oportunos para ello, pero también el derecho de intentar impugnar los argumentos y pruebas que presenta la otra parte en el proceso. Es una regla constitucional y del debido proceso según el criterio internacional de los derechos humanos, que las personas no pueden ser puestas en prisión y perder su libertad, sin antes haber sido oídas y vencidas en juicio. Pues esto se traduce, en los procesos judiciales, en una garantía para asegurarle a la persona su derecho a oponerse y defenderse a través de un abogado que va a utilizar su conocimiento de la ley y todos los medios técnicos que tenga para defender a su cliente. Principio de contradicción. Se refiere al derecho de las partes a conocer y controvertir las pruebas que se aporten en el proceso. El proceso es de dos partes que tienen intereses contrapuestos, por lo que debe garantizarse la oportunidad de que ésta se pronuncien sobre lo hecho, argumentado o incorporado por la otra. El juez no debe simplemente creer a lo que dice uno u otro, sino que debe de contrastar siempre la información o acto realizado con la otra. Esto le permite conocer los dos puntos de vista, sabiendo si están de acuerdo o no, a fin de tomarlo en cuenta para decidir. Por eso, tras el interrogatorio de un testigo viene el contrainterrogatorio por la parte contraria, para que se produzcan los efectos del principio de contradicción. Principio dispositivo. Significa que las partes son las que deciden el objeto del proceso y que el juez debe limitarse a resolver el conflicto en base a lo que las partes han alegado y probado. El juez, en materia procesal civil y mercantil, no debe iniciar el proceso por iniciativa propia, sino que debe hacerlo a solicitud de parte. Una vez iniciado el proceso, sí debe encargarse de impedir su paralización y conducirlo hasta que haya una solución conforme a la ley. En otras palabras, el juez no puede actuar de oficio, sino que debe esperar a que las partes le presenten sus pretensiones y pruebas. Por ello, no puede suplir el papel y las responsabilidades de las partes en el proceso. Principio de aportación. Establece que las partes son las que deben incorporar al proceso las pruebas necesarias para acreditar sus pretensiones, no el juez ni cualquier otro colaborador del tribunal. Cada parte es responsable de planificar y ejecutar su propia estrategia de defensa, por lo que el juez no le va a hacer el trabajo al abogado que la representa. Cada una debe presentar las pruebas que tenga en su poder y que considere relevantes para el caso. Y, si no lo hace, es una oportunidad procesal perdida que no puede ser suplida por el juez. Principio de rogación.
Implica que el juez no puede actuar de oficio en los procesos civiles y mercantiles, sino que debe esperar a que las partes presenten sus pretensiones y pruebas en el momento procesal oportuno que señale la ley para poder tomar decisiones que impulsen o resuelvan el proceso. Esto se debe a que el juez no puede tomar la iniciativa en el proceso, sino que debe esperar a que las partes procesales actúen de conformidad con el principio dispositivo. De ahí que se relacione también con el principio de congruencia, que en derecho procesal le impone al juez el deber de ceñirse a lo pedido por las partes, sin poder resolver más ni menos de lo pedido, y no permitiendo indebidamente el planteamiento de cuestiones nuevas que estén prohibidas por la ley al haberse agotado el plazo o momento procesal oportuno para ello. Principio de oralidad. Refiere a que las actuaciones procesales deben ser viva voz, es decir, que las partes deben exponer sus argumentos y pruebas de forma verbal ante el juez. De esta manera, se da transparencia al proceso porque las diligencias y los actos ocurren en presencia del juez y de las partes. Pero también tiene como objetivo garantizar la inmediación y la contradicción en el proceso, con la presencia e intervención de las partes procesales. Hay que advertir que este principio se está convirtiendo en la regla de la forma de los procesos en la actualidad, pero en el pasado la mayoría de los actos se regía por el principio de escrituralidad, por lo que casi todo se documentaba y se ponía por escrito. Esto trajo como consecuencia la ralentización de los procesos judiciales y un exceso en la carga de trabajo de los tribunales que se ha ido superando a través de la aplicación de la oralidad en los procesos judiciales. Principio de publicidad. Establece que las actuaciones procesales deben ser públicas, es decir, que cualquier persona puede asistir a las audiencias y conocer lo que ocurre en el proceso, a fin de garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso. Por esa razón, las audiencias son públicas en materia penal, estableciendo reserva en algunos casos. Pero en materia civil va a depender de lo que se va a discutir, pues el juez debe ponderar la privacidad, el honor, la vida privada o la protección de datos personales y sensibles en lo que se está discutiendo para definir si el acceso a la audiencia es libre o está reservado. También influye el espacio del que se dispone en el tribunal para recibir a público en general dentro del proceso. No obstante, debe advertirse que el principio de publicidad puede permitir que documentos como la sentencia sean totalmente públicos, protegiendo los datos personales o sensibles de las partes, pero no el acceso al expediente para cualquier persona, sino solo a las partes procesales y a los terceros que demuestren un interés legítimo en lo discutido en el proceso. Principio de celeridad. Hace referencia a la necesidad y mandato legal de que los procesos judiciales sean desarrollados en una cantidad de tiempo razonable, que no cause dilaciones indebidas y que permita a las partes obtener una respuesta a sus solicitudes y peticiones en un plazo adecuado. Claro, el legislador se va a encargar de determinar estos plazos en la ley, por lo que serán de obligatorio cumplimiento para el juez, pero el juez mismo va a tener en sus manos la oportunidad de diligenciar el proceso y de agendar audiencias o actos procesales y esto debe hacerse a la mayor brevedad posible. Aunque se entiende que los tribunales tienen una importante carga de trabajo, esto no significa que siempre se deban de agotar los plazos máximos por parte de los tribunales. Principio de economía procesal. Se refiere a la necesidad de que los procesos judiciales se desarrollen de manera eficiente, a fin de evitar que se realicen actos procesales que sean innecesarios ni tampoco repetitivos, pues esto redundaría en la pérdida de tiempo para las partes y la pérdida de eficiencia para el tribunal, así como un mal gasto de sus recursos. La consecución de este principio depende de los tribunales y la forma en la que el juez ordene la administración judicial. Así, se espera que una resolución judicial se logre de manera justa y con el menor tiempo posible. Principio de concentración. Este pretende que los actos procesales se realicen en el menor número de actos posibles, pues esto facilita que una resolución judicial salga en el menor tiempo posible. Para el juez implica que los actos se acumulen o realicen durante las mismas diligencias o audiencias siempre que sea permitido por la ley. Pero también es un principio que debe seguir el legislador al momento de diseñar procesos judiciales en las leyes procesales, esencialmente cuando se trata de procesos especiales que requieren ajustar los tiempos para tener resoluciones más inmediatas y en menor tiempo.